Ok, estimados, bienvenidos nuevamente a Mundo Radio Aficionado. El día de hoy nos toca analizar las preguntas técnicas para poder optar a la categoría novicio. Entonces nosotros ya teniendo nuestra licencia de aspirante Charlie Delta, después de un año de antigüedad podemos optar a dar el examen para poder subir de categoría a la categoría novicio o también conocida como Charlie Alfa. También los aspirantes que hayan cursado algún curso en algún radio club autorizado, que tengan un certificado de haber aprobado algún curso, podrían en 6 meses optar a subir a la categoría novicio. ¿Ok? Así que dentro de este video vamos a hacer lo mismo que en los videos pasados de reglamentación y categoría aspirante. Vamos a comenzar a leerlo y dar su respuesta correcta, para así ustedes puedan estudiar y evitar hacer impresiones innecesarias para cuidar nuestro medio ambiente. Ok, entonces tenemos la categoría novicio, ya de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de nuestro gobierno de Chile. Este es el apéndice C, ya. Por lo cual tenemos 3 secciones, al igual que en la categoría aspirante. ¿Se acuerdan que tenemos B1, B2 y B3? Aquí tenemos C1, C2 y C3. La sección C1 contiene 95 preguntas y respuestas de electricidad. La sección C2 contiene 50 preguntas y respuestas de electrónica. La sección C3 contiene 17 preguntas y respuestas de conocimiento práctico. ¿Ya? Esta actualización corresponde al 8 de septiembre de 2017. Que estas actualizaciones ahora ya no son como las antiguas, tienen más preguntas y son un poquito más completas. ¿Ya? Vamos entonces a la temática que trata este apéndice. Subsecretaría de Telecomunicaciones, apéndice C, programa de materias técnicas y preguntas para el examen de radioaficionado categoría novicio. 1. El presente apéndice es parte integrante de la norma sobre exámenes para radioaficionados. 2. Este apéndice señala las materias que el postulante a categoría novicio debe saber para presentarse a examen. Contiene además las preguntas para los diversos temas, los que se incluyen en las secciones siguientes, ¿ya? Que es la que habíamos visto anteriormente. C1, 95 preguntas de electricidad, 50 preguntas de electrónica y 17 preguntas de conocimiento práctico. Las preguntas son del tipo de selección múltiple y contienen 4 opciones de respuesta cada una, siendo solo una la respuesta correcta. Para los efectos de confeccionar los exámenes se seleccionará en forma aleatoria 15 preguntas entre la sección C1, C2 y C3. Eso es importantísimo, ¿ya? Vimos que en la parte de reglamentación para los novicios entraban, creo, 15 preguntas de reglamento y 15 preguntas ahora de la sección C1, C2 y C3. O sea, no de cada una, sino que entre las 3 secciones, o sea, dentro de todo este compendio, digamos, dentro de todo este apéndice, se van a sacar al azar 15 preguntas. ¿Ok? Las materias técnicas para optar a licencia de radioaficionado a categoría novicio versarán sobre los siguientes temas. Programa de materias técnicas para optar a la licencia de categoría novicio. Vamos a electricidad. Eso es lo que trata. Fundamentos de electricidad. Se van a analizar aquí composición de la materia, el átomo, electrones, protones y neutrones, carga estática, ley de cargas, conductores, aislantes, semiconductores, corriente, requisitos de la corriente, fuentes de tensión, categorías de corriente, efectos de la corriente. En el 1.2, circuitos eléctricos, el vatio, el amperio, el ohmio, ley de Ohm, ¿ya? Potencia eléctrica, energía eléctrica, circuito eléctrico, resistencia de un conductor, circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto, resolución de circuitos, leyes de Kirchhoff, pilas y acumuladores, generadores de corriente continua. La parte de electromagnetismo habrá sobre imanes, tipos de imanes artificiales, campos magnéticos, permeabilidad, campo electromagnético, campo producido por una corriente, el circuito magnético, aplicación. La parte 1.4 tendremos fundamento de la corriente alterna, teoría del alternador, variación de la FEM alterna, espectro de frecuencia, hertz,
valores de CA, medición en CA, leyes y propiedades de la inductancia, reactancia inductiva, inductancia y resistencia, características y aplicación de las bobinas, leyes y propiedades de la capacidad, teoría del condensador, efecto de la capacidad en circuitos de CA, reactancia capacitiva, características y aplicaciones de los condensadores, impedancia, transformadores, inducción magnética, acción del transformador, potencia de los circuitos de transformador, pérdida en el transformador, el autotransformador, aplicaciones. Después del punto 2 nos vamos a todo lo que es la electrónica, flujo de electrónico en semiconductores, efecto Edison, emisión de electrones, funcionamiento del diodo, diodo semiconductor, estructura del semiconductor, electrones libres y huecos, corriente, juntura semiconductor, P semiconductor N, junturas PN, polarización del diodo PN, características del diodo PN, efecto Zener, diodo túnel, transistor básico. La parte 2.2, teoría del transistor, amplificación, intersección entre los circuitos de entrada y salida, ganancia del transistor, amplificador con transistor base común, emisor común, colector común, ganancia de corriente, tensión, resistencia, potencia, comparación de características, curvas características, potencia, datos del transistor, aplicaciones. En la parte 2.3 tenemos osciladores, oscilaciones del circuito tanque, osciladores de base sintonizada, osciladores de colector sintonizado, osciladores Hartley, osciladores Colpit, osciladores a cristal, osciladores realimentados por RC. Tendremos circuitos serie RLC, relaciones entre la tensión y la corriente, el circuito serie en general, resonancia serie. 2.5 circuitos paralelos resonantes, circuitos con inductancia y resistencia, circuitos con resistencia y capacidad, circuito con inductancia y capacidad, efecto de la resistencia en el circuito, impedancia en un circuito resonante paralelo, selectividad y anchura de banda. Aplicaciones de los circuitos RLC, circuito resonante, resonancia serie, resonancia paralelo. Generalidades, filtros, características de filtros. También tendremos fundamentos de la modulación, componentes de onda modulada, modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase, circuitos de modulación en amplitud, modulación en el circuito de entrada, modulación en el circuito de salida, método de modulación de frecuencia, circuito discriminador. Antenas y líneas de transmisión. Principios fundamentales, campo eléctrico, campo magnético, consideraciones básicas, antenas básicas, vertical, Marconi, dipolo, Yagi, líneas de transmisión, tipos de línea. Propagación de ondas, ondas de tierra, ionosfera, ondas ionosféricas, desvanecimiento o fading, fading de salto, distancia de salto, zona de salto. Tendremos transmisores, transmisor típico, generalidades, descripción del circuito, procedimientos de sintonización, diagrama en el bloque, tipo de transmisores AM, FM, Charlie Whiskey. Receptores. Requisitos básicos, recepción, detección, reproducción. Antenas receptoras. Sistema de acoplamiento de antena. El receptor superheterodíneo y sus circuitos. Mezcladores y conversores. Oscilador local. Métodos de sintonización. Frecuencias. Imán y respuestas espurias. Diagrama en bloque. Receptores típicos con transistores. Conocimiento práctico. Usos generales de estaciones repetidoras. Categoría de tonos de frecuencia. Tipo de bandas comúnmente utilizadas. Banda lateral única, superior, inferior, doble banda lateral y FM, en función de las distancias. Ajustes en un transmisor. Mecanismos de acción en caso de interferencias en radiocomunicaciones. Modos de operación de equipos de radiocomunicaciones. ¿Bien? Todo eso a grandes rasgos tratará nuestro apéndice de preguntas
técnicas para la categoría novicio. Ok, habiendo leído ya esa breve introducción, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas correctas de la sección C1. ¿Ya? Pregunta de electricidad para optar licencia categoría novicio. Los electrones se encuentran en, puesta de la 1, la letra C es la correcta, o rodeando el núcleo. Los conductores se encuentran entre las sustancias que A. Permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. La 3. Se usan los aislantes para, letra A, cubrir y sostener los conductores. En el apéndice aspirante decía otra cosa, pero depende para qué lado se interprete la pregunta. Así que contestemos lo que quieran que nosotros contestemos. Y acá se usan los aislantes para cubrir y sostener a los conductores. Letra A en el apéndice novicio para el examen del novicio. Sigamos. 4. Se define intensidad de corriente aquí al flujo de electrones que atraviesan por una sección de un conductor en unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, intensidad de corriente corresponde a la letra D. 5. La diferencia de potencial entre dos puntos se mide en voltios. La fuerza eléctrica que produce el movimiento de los electrones en un conductor es la tensión eléctrica. Una diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor produce una corriente eléctrica. 8. Se entiende por corriente eléctrica a el desplazamiento de electrones a través de un conductor. 9. Se entiende por diferencia de potencial entre dos puntos a el trabajo que realiza una carga eléctrica cuando se traslada desde un punto a otro. 10. Se define como potencia eléctrica a el consumo o generación de energía por unidad de tiempo. 11. En un circuito eléctrico, al conectar un elemento resistivo, carga, B es la correcta. Se disipa energía en forma de calor. 12. Letra A. En el circuito serie de la figura, la suma de las caídas parciales de tensión en las resistencias equivalen a la tensión que entrega la fuente. 13. La corriente eléctrica se mide en amperios. 14. El siguiente dibujo representa A. Tierra. Materiales como el cobre, la plata y el aluminio, ¿qué son? Son conductores. Letra C. Perdón, sigo un poquito resfriado todavía. 16. La resistencia es la oposición del material al paso de la corriente. Vamos por los 17. Los conductores permiten que los electrones A fluyan con facilidad. Esa es la idea de un conductor. 18. El aire, el papel, la mica, el plástico, el vidrio y el caucho son, letra B, materiales aislantes. 19. La corriente que circula por un aislador es prácticamente nula, aun cuando aumente indefinidamente la FEM. La correcta es la C. Falso. Si la FEM es muy alta, logra mover los pocos electrones libres hasta producirse la ruptura. Número 20. Para medir la resistencia se usa el ohmímetro.
21. En un circuito, el amperímetro se conecta en serie. En un circuito, el voltímetro se conecta en paralelo. El término kilo significa 1000. (24) Un resistor con los colores rojo, verde, café tiene una resistencia de 250 ohms. 25. Un resistor de 6400 ohms está presentado por los colores azul, amarillo o rojo. Bueno, yo lo dije en las preguntas técnicas de la categoría aspirante en el video anterior, que íbamos a hacer videos para saber calcular los colores de la resistencia, aprendiendo las tablaturas. Los van a tener ahí, ligerito ahí en Mundo Radio Aficionado. Igual hay otros videos sobre el código RCT y bastante información que también les voy a dejar abajo los links que les va a ayudar a complementar el aprendizaje de este apéndice. Así que los invito ahí a suscribirse al canal, darle me gusta, compartir sobre todas las cosas y comentar cualquier cosa si tienen alguna duda o consulta. ¿Ya? Pero ahí van a estar los links a continuación de este video para que descarguen este apéndice en PDF y puedan imprimirlo si ustedes lo estiman conveniente, y también los demás links para materias técnicas relacionadas con el apéndice, para tener un poquito más de idea. No profundizamos aquí en cada pregunta porque si no este video duraría más de 10 horas. Por lo tanto, nos vamos a ceñir netamente a las preguntas y las respuestas correctas, por lo que necesito aprenderlas para dar la prueba o el examen que vayan a hacer de acuerdo a su categoría, ya sea aspirante o novicio. Más adelante vamos a ver la categoría general y superior. Sigamos entonces. 26. Letra C es la correcta. Una diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor produce el flujo de una corriente eléctrica. Vamos por la 27. El alineamiento eléctrico es la propiedad de los materiales que impide el paso de la corriente. 28. Un condensador es un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía. 29. Se entiende por inductancia a la propiedad de un circuito eléctrico o de un elemento para oponerse al cambio de corriente. Una de las funciones que desempeña un condensador es bloquear el paso de corriente continua. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es falsa? Esta, la D. Que potencia es igual a inductancia por R2. No. Por reactancia al cuadrado. Esa no existe. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es falsa? Entonces la D. Vamos a la 32. ¿Qué es la corriente alterna? Letra B. Es el desplazamiento de electrones que cambia de intensidad y sentido de circulación periódicamente. Se entiende por reactancia a la oposición del paso de una corriente alterna de un elemento circuito inductivo o capacitivo. Eso es reactancia. 34. Se entiende por impedancia a la oposición total al paso de una corriente alterna o variable de un circuito o elemento eléctrico.
35. Se define corriente continua como A. Desplazamiento de electrones con intensidad constante y sentido de flujo único. 36. Los conductores eléctricos se dividen en metálicos y electrolíticos. 37. Un material aislante se caracteriza por una elevada resistencia eléctrica. 38. Un amperio es equivalente a 1000 miliamperios. El watt es una unidad de potencia eléctrica. Si un circuito, la corriente es de 15 amperes y la tensión de 30 voltios, la resistencia del circuito es por lo tanto de 2 ohms. 41. Si en un circuito la corriente es de 0,3 amperes y la tensión de 90 voltios, la resistencia del circuito es por lo tanto de 300 ohms. 42. En un circuito serie la corriente tiene un solo camino de flujo. 43. La resistencia total en un circuito serie de 3 resistencias se calcula por la siguiente fórmula. Letra C. Resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Así de simple. 44. El circuito indicado representa una conexión. Este representa una conexión en serie. ¿Ya? 45. Letra B, la correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el circuito de la figura? Veamos el circuito de la figura. ¿Cuál es la correcta? Letra B. La caída de tensión es la misma en todos los resistores. 46. El siguiente símbolo corresponde a la representación de una pila. 47. Para medir la corriente se usa el amperímetro. 48. Para medir la tensión se usa el voltímetro. 49. El símbolo, está aquí, representa un condensador. El símbolo representa una inductancia. El henrio es la unidad medida de inductancia. Un milihenrio equivale a 0,001 henrio. 53. La inductancia total del circuito es, sumamos inductancia 1, inductancia 2, inductancia 3. ¿Cuánto es? 95 milihenrios. Para que la inductancia total de este circuito sea 0,015 henrios o 15 milihenrios, la inductancia Lx debe ser, ¿esta? ¿De cuánto debe ser?
1,5 miliamperes. ¿Ya? Porque 1,5 más 1,5 son 3, y 6 más 6 son 12, y 12 más 3. Ya, ahí tenemos los 15 miliamperes que busca. Entonces, letra B es la correcta. 55. Uno de los factores que influyen en la capacidad de un condensador es A. El material dieléctrico. 56. La capacidad de un condensador se mide en faradios. 57. El faradio es la unidad de medida de capacidad. 58. El símbolo que se ve en la imagen representa un condensador variable. Ya, porque tiene la flechita, eso es lo que lo hace diferente. También hay otro símbolo en el de aspirante, también muy parecido, y sale la flechita hacia allá. 59. El polo norte geográfico de la Tierra corresponde convencionalmente al polo sur magnético de la Tierra. 60. Para aumentar la intensidad del campo magnético de un electroimán se debe aumentar la intensidad de la corriente. 61. El vidrio, al igual que el papel, la goma, los plásticos, el estaño y el cobre, son materiales que no son magnetizables. 62. Un ciclo está constituido por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Frecuencia es el número de ciclos por segundo. 1 kHz equivale a 1000 Hz. Periodo es el tiempo que tarda la señal en efectuar un ciclo. 66. La frecuencia de una onda sinusoidal es inversamente proporcional al periodo. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos positivos consecutivos. El valor pico de una onda sinusoidal es igual al valor máximo. El valor eficaz o RMS de una onda sinusoidal es aproximadamente igual a 0,707 o 0,707 veces el valor máximo. El valor medio de una corriente sinusoidal es aproximadamente a 63% del valor máximo. 71. Valor instantáneo es, letra A, magnitud en cierto momento de una cantidad variable. 72. La corriente alterna medida por un amperímetro del tipo bobina móvil es proporcional al valor eficaz. La resistencia inductiva se mide en ohmios. La reactancia capacitiva se mide en ohmios.
reactancia se define como la oposición al flujo de la corriente alterna que ofrece la inductancia y la capacitancia de un circuito. Aplicando una tensión alterna a una inductancia, la corriente que circula por ella estará en relación a la tensión, atrasada en 90 grados. Cuando deseamos calcular reactancia inductiva en ohms, debemos emplear la siguiente expresión. XL es igual la letra C. Entonces, la reactancia es igual a los hertz y L henrios. No sé, aquí me quedé pillo. Cuando deseamos calcular reactancia inductiva en ohms, debemos emplear la siguiente expresión. Ya, bueno, esta es la correcta. Aquí quedé pillo, así que no sé, vamos a investigar la información correcta. Pero esta es la respuesta correcta. 77 es la letra C. 78. Es frecuente encontrar en transmisión el término impedancia. Este identifica la combinación completa de reactancia y resistencia. 79. ¿Dos condensadores en serie ofrecen más capacidad que dos en paralelo? Falso, porque la capacidad total disminuye. 80. Si colocamos en un circuito dos condensadores en serie con una capacidad de 10 microfaradios cada uno, el total será C. 5 faradios. ¿Qué sucede cuando se conectan los condensadores en paralelo? A. Que la capacidad total aumenta. 82. Si se conectan condensadores electrolíticos en serie, sus polaridades se conectan de la forma más o menos. ¿Qué sucede cuando a un condensador se le somete a una diferencia de potencia alterna? D. Que actúa como reactancia capacitiva. La figura muestra un circuito formado por esta figura. A. Transformador, diodo y resistencia. Una bobina con núcleo de aire corresponde a una bobina de radiofrecuencia. El núcleo de hierro de un transformador tiene variadas formas. La que más se utiliza es letra A, el corte en E y en L de las láminas. 87. El transformador de poder básico contiene un bobinado primario y un bobinado secundario. 88. La relación o razón de la tensión del primario al secundario en los transformadores es A. NP dividido en NS. NP, que es lo que es número de espiras del primario, y NS el número de espiras del secundario. 89. La corriente suministrada por una batería es continua o directa. 90.
La tensión domiciliaria más común en Chile es C, 220 volts, 50 Hz. La fuente de poder de un transceptor está destinada a proporcionar la energía necesaria. En los bornes de una batería usted dispone de A, voltaje. 93. En un circuito de corriente continua, al aumentar la sección, diámetro de los conductores, aumenta solo la capacidad. 94. La corriente continua puede circular a través de resistencias e inductancias. La corriente alterna puede circular a través de todas las anteriores, que vendría siendo condensadores, resistencias, inductancias. Y eso ha sido la sección C1, muchachos. Ahora nos vamos a la sección C2. Cuestionario de electrónica para optar a licencia de categoría novicio, sección C2. Definimos como emisión eléctrica A la emisión de los electrones de filamento o cátodo a placa. 2. La comunicación por banda lateral única se transmite por medio de una banda lateral. Un transmisor de telegrafía es un dispositivo que transmite información por interrupción de portadora. Los tres tipos básicos de transmisión más empleados por los radioaficionados son banda lateral única, telegrafía y modulación de frecuencia. 5. La diferencia entre un equipo transmisor de AM y uno de BLU, ¿ya? Creo que será BLU, reside en que este último letra D. Tiene además un modulador balanceado y un filtro supresor de la banda lateral no deseada. Eso BLU es banda lateral única. 6. Los sistemas que suprimen la portadora se llaman moduladores balanceados. 7. Las ondas electromagnéticas emitidas por un transmisor están compuestas por un campo magnético y un campo eléctrico perpendiculares entre sí. 8. El ánodo o placa capta electrones y se conecta al polo positivo. 9. El diodo sirve como rectificador. 10. Los elementos que constituyen el triodo son cátodo, ánodo y grilla control. Cátodo, ánodo y grilla control. 11. La grilla control puede variar entre positivo y negativo. El triodo sirve como amplificador. El cátodo emite electrones y se conecta al polo negativo. La finalidad de la grilla pantalla es acelerar el flujo de electrones de la placa al cátodo. 15. El amplificador de radiofrecuencia amplifica las señales de radiofrecuencia. En un circuito resonante serie, la corriente es máxima a la frecuencia de resonancia. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio libre es
aproximadamente igual a la velocidad de la luz. 18. Toda corriente alterna que posee una frecuencia superior a 10 kHz se puede irradiar al espacio siempre que sea conectada a una antena. 19. ¿Qué es longitud de onda? La distancia que recorre la onda en el tiempo que dura el ciclo. Las propiedades más importantes de una antena son ganancia y directividad. Al instalar una antena debemos preocuparnos que haya una buena adaptación de impedancia con el cable de alimentación. 22. Ojo con eso, ahora los modelos de los equipos ahora, la gran mayoría trabaja con salidas de 50 ohms. Así que a utilizar coaxiales que tengan una salida de 50 ohms y calibrar lo mejor posible la antena. No tan solo con la medición de ROE, ¿ya? Sino que analizar la antena como corresponde. 22. Para calcular el largo de una antena de media onda, si la frecuencia se mide en megahercios, se emplea la fórmula C, 142,5 dividido en la frecuencia. Una antena de media onda para 40 metros tiene un largo aproximado de 20 metros. Una antena vertical irradia de forma omnidireccional, o sea, en los 360 grados. Una antena de media onda B invertida para los 7100 kHz tendrá un largo físico aproximadamente de 19,95 metros. Para amplificar una señal se puede usar un diodo. No. Un circuito RLC está en resonancia cuando el voltaje y corriente están en fase. Un circuito es resonante cuando... Otra respuesta. Ninguna de estas es correcta. Así que la 28, un circuito resonante cuando la resistencia es igual a la inductancia, la resistencia es igual a la capacitancia, la inductancia es igual a la capacitancia. No, ninguna. Otra respuesta. 29. Un circuito es resonante cuando... Ya. 29. ¿Qué designa en un circuito resonante? Perdón, Q designa en un circuito resonante el factor mérito o calidad del circuito, ¿ya? También unas cosas se llaman como los filtros Q, ¿ya? Q designa en un circuito resonante el factor de mérito o calidad del circuito. 30. El factor de mérito o calidad del circuito resonante determina la agudeza de resonancia de un circuito sintonizado. Por eso que se usan filtros Q en los repetidores. El circuito de la figura es LC paralelo. ¿Ya? Por la conexión en paralelo. ¿Se dan cuenta? Ya. En el circuito de la figura... ¿Es el circuito de la figura un circuito oscilante? No. ¿Es el circuito de la figura un circuito oscilante? Sí. Por decirlo bien y ver la diferencia con el de arriba. ¿Ya? Este está al medio, pero en el otro está atrás. Y no tiene... ¿Lo que era eso? $34.
Un circuito resonante tiene una resistencia despreciable, entonces CQ es A, muy grande. A ver, un circuito resonante tiene una resistencia despreciable, entonces su Q es muy grande. Ahí está como mal escrito. Si se duplica la resistencia en un circuito resonante, su Q se reduce a la mitad. Un filtro pasa bajo ofrece alta resistencia a señales de alta frecuencia. Un filtro pasa alto ofrece alta resistencia a señales de baja frecuencia. Un filtro pasa bajo atenúa las señales de alta frecuencia. Un filtro pasa alto atenúa las señales de baja frecuencia. Un filtro pasa banda atenúa las señales que están fuera del rango no deseado. Perdón, que están fuera del rango deseado. 41. VHF corresponde al siguiente rango de frecuencias en MHz. De 30 a 300. La atmósfera se subdivide en las siguientes capas: estratosfera, troposfera y ionosfera. El desvanecimiento fading en HF es principalmente de origen ionosférico. Ionosfera es capa ionizada superior de la atmósfera. ¿Qué papel cumple la ionosfera en la propagación de la señal? Actúa como un espejo para las señales recibidas a gran distancia. El desvanecimiento de la señal se denomina también fading. En la modulación, la señal de audiofrecuencia recibe el nombre de señal moduladora. 48. En la modulación de amplitud, la señal de radiofrecuencia permanente recibe el nombre de portadora. Para recibir señales de banda lateral se necesita que el receptor tenga un detector de producto. Las señales de la banda lateral única se pueden recibir siempre y cuando el receptor posea un sistema de reinserción de la portadora. Ok, con eso ya finalizamos la sección C2. Así que ahora nos quedan solamente las preguntas de conocimiento práctico para optar licencia categoría novicio, que vendría siendo la última sección, que es la sección C3, la más cortita. Sigamos entonces. ¿Cuántos minutos llevamos ya? Vamos a hacer casi 50 minutos ya. Preguntas de conocimiento práctico para optar la licencia categoría novicio, sección C3. ¿Cuál es el propósito principal de una estación repetidora? Incrementar el rango de estaciones móviles y portátiles. El rango se refiere al alcance, ¿ya? 2. ¿Qué se entiende por coordinación de frecuencias en bandas de VHF y UHF? La B. Un plan de banda detallando modos y segmentos de frecuencias dentro de una banda. ¿Qué es un tono CTC-SS o Charlie Tango Charlie Sierra Sierra? Es un tono subaudible
que activa la transmisión de audio de un receptor cuando está presente. Cuatro. ¿Cómo debe llamar a otra estación sobre un repetidor si conoce la señal de llamada del corresponsal? Decir la señal de llamada del corresponsal y luego identificar la propia estación. Eso es lo que se debe hacer. ¿Cuál es la forma correcta de preguntar a alguien su ubicación cuando se usa un repetidor? ¿Dónde estás? ¿Qué es operación en simplex? Transmitir y recibir en la misma frecuencia, o como le llaman también en directo. 7. ¿Por qué los radioaficionados locales deben usar preferentemente comunicaciones en UHF y VHF en vez de HF? Para minimizar las interferencias en HF, capaz de comunicaciones a grandes distancias. Ya porque el HF se utiliza comúnmente para grandes distancias, ¿ok? Y que siempre está más afectado por las interferencias, la ionósfera, transformadores y toda la basura atmosférica que pueda haber. En cambio, el VHF no está afectado por eso, pero es obviamente de más corta distancia. Entonces, para tal efecto es la letra D para la respuesta 7. Vamos por la 8. ¿Por qué se debe escoger cuidadosamente la frecuencia a utilizar en comunicaciones de VHF y UHF en FM? Letra B. Porque puede sin querer ocupar un canal que es la entrada a un repetidor. ¿Cuál banda lateral se utiliza para comunicados en 20 metros en fonía? La C. Banda lateral superior. O LSB cuando dice. 10. ¿Cuál banda lateral es comúnmente usada para comunicados en 3765 en fonía? Letra B. Banda lateral inferior. 11. ¿Cuál es el mejor método para saber si una banda está abierta para la comunicación con una ubicación distante en particular? Letra D es la correcta. Escuchar las señales de un beacon de radio aficionado de esa localidad. Revisar los informes de propagación en línea, clúster, DDX, WSPR, PSK Reporter, etc. 12. Si contactas otra estación y sus señales son extremadamente fuertes y perfectamente entendibles, ¿qué ajustes deberías hacer en tu transmisor? Bajar tu potencia de transmisión hasta el mínimo necesario. 13. ¿Cómo se hace para reducir el tiempo de ajuste del transmisor al aire para reducir al mínimo la interferencia? C. Sintonizar el transmisor en una carga fantasma. 14. ¿Cómo se puede minimizar la interferencia en un proceso largo de sintonizado o ajuste del transmisor? Letra B. Usando una carga fantasma. 15. Si eres la estación control en una red diaria de HF, ¿qué deberías hacer si la frecuencia de reunión se encuentra ocupada a la hora de iniciar la red? B. Llamar y pedir a los ocupantes que cedan la frecuencia para las operaciones de la red programadas, pero si ellos no están de acuerdo, llevar
la red a una frecuencia a 3 o 5 kHz de la frecuencia regular. (16) Si una red está a punto de comenzar en la frecuencia en que estás manteniendo un comunicado, ¿qué deberías hacer? A. Como una cortesía hacia la red, cambiarte de frecuencia antes de que te lo pida. 17. ¿Qué significa RST en un reporte de señal? Letra D. Legibilidad, fuerza de la señal y tono. Y ahí se nos acabó, muchachos, el apéndice de preguntas técnicas de la categoría novicio para poder optar la licencia de novicio. Bueno, espero que esto les haya servido de ayuda, muchachos. Aquí están las respuestas correctas. Como les mencionaba anteriormente, voy a dejar aquí debajo del video los links para que ustedes puedan acceder a materias técnicas para profundizar un poquito sus conocimientos y de temáticas que aquí no se entienden muy claramente, ¿ya? Que de sí o sí hay que profundizar un poco más, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda, cualquier consulta me la hacen saber a través de los comentarios. Recuerden darle me gusta a mi video, suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba un video nuevo sean notificados. Y lo esencial de esto es que compartan cada uno de mis videos para poder apoyar con conocimiento y ayuda a todos los colegas radioaficionados y a los que no lo son también, para que ellos aprendan y se motiven con esta información. ¿Ok? Ese es el objetivo principal de este canal, el poder entregar la mayor cantidad de información para los colegas. ¿Ok? También estamos llevando a cabo un curso de telegrafía, así que quedas cordialmente invitado si esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Así que este es tu canal, Mundo Radio Aficionado. También se pueden encontrar temas diversos, confección de antenas, confección de fuentes de poder, ya, para nuestro equipo de radio, e instalación y cálculo de paneles solares. Así que nos encontramos en un próximo video. Se despide cordialmente la Charlie Delta 4 o Romeo Eco Yankee. Buenas tardes.